Hola amigos, como siempre un placer estudiar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios y sobre todo profundizar en todas esas cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hoy vamos a estudiar un tema de aplicación 100% como todos, sobre todo muy liberador, para que lo apliquemos en toda nuestra vida y veamos la gloria de Dios y florezcamos, porque eso es lo que Dios quiere. Les invito a que oremos, que hagamos una oración y dispongamos el corazón para este momento tan especial. Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por amarnos, gracias por sostenernos de la mano, gracias por ayudarnos, Señor de los cielos, y mostrarnos el camino por el cual debemos andar. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias. Declaro que esta palabra, Señor de los cielos, penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Esta palabra, Señor, trasciende, Señor bendito, nuestro entendimiento. Traspasa, Jesús, todo aquello, Jesús, que está guardado y oculto. Declaro que esta palabra que hoy, Señor, estudiaremos será para la gloria de tu santo nombre. Se predicará, Señor de los cielos, para que haya libertad a los cautivos y apertura de las cárceles. Señor, en el nombre de Cristo declaro que son tus labios, Señor, que es tu boca, Jesús, que es tu voz, que no son palabras persuasivas de humana sabiduría, que no soy yo, Señor, sino que eres tú. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Hoy te bendigo y te doy la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús prohíbo todo bloqueo, todo sueño, toda oposición para que esta palabra corra y para que muchos sean libres. En el nombre de Jesús declaro tu presencia y tu poder y te doy gracias, Dios, porque tú me has liberado a mí, Señor. Y sé que a muchos más vas a liberar en este día, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Te bendecimos en este día y te damos gracias, precioso Dios. Amén. Bueno, queridos, en Mateo 11 del 28 al 30, Jesús dice algo muy importante. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil y la carga que les doy es liviana. Y hoy precisamente vamos a estudiar acerca de romper nuestro yugo. Rompa el yugo de su vida. Así como yo he roto mis yugos, muchos yugos en los cuales estaba aprisionada. ¿Y qué es un yugo? Como lo pueden ver en la imagen que les vamos a mostrar, vemos que un yugo es un travesaño de madera sujeto al cuello o a la cabeza de dos animales y sujeto a un carro o a una carga. Y permite que los animales o los que están sujetos al yugo compartan una carga y se unan. Específicamente fue creado para animales de carga, para los bueyes, también para los asnos y bueno, para cuanto sea necesario. Estudiando y leyendo un poco acerca de los yugos, la Fundación Agrobiológica de aquí de Colombia tiene un super manual acerca de cómo adiestrar y amansar bueyes o bovinos para yuntas. Y bueno, explican supremamente bien cómo hacerlo y de qué se trata el yugo. Y también explican cómo deben ser tratados los animales, qué hace específicamente un yugo, qué función cumple. Y nosotros pues podemos decir, bueno, yo no me voy a poner un yugo, yo no voy a salir con un yugo. Pero Jesús lo decía en Mateo 11:30, decía, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Sí podemos estar hablando de yugos espirituales y de cargas espirituales. Quizás no es esa vara, ese tronco de madera que esté sujeto a su cuello y que lo podamos observar, ay, me quito el yugo para irme a dormir. No, de ninguna manera.
es un yugo espiritual y es una carga espiritual y es algo que está afectándonos física, emocional, espiritualmente. El ser integral es afectado por todo yugo espiritual que hemos permitido que se ponga en nosotros o que nosotros hemos puesto, como lo vamos a desarrollar a lo largo de este tema. ¿Qué hace el yugo del Señor? Dice la palabra de Dios en Mateo 11:30, dice, habla de llevar la carga liviana y dice que el yugo del Señor es fácil. ¿Por qué? Porque es que un yugo de madera, un yugo pesado, el yugo con el que podemos imaginarnos un par de bueyes o como lo vimos en la imagen, estamos viendo que es un yugo que está puesto en donde, en la cerviz, está puesto en el cuello. Y estamos hablando de algo que sujeta y lleva en la misma dirección y en el mismo sentido a dos animales. El yugo del cual vamos a hablar hoy es acerca de qué cosas hemos permitido que se conviertan en ese yugo en nuestras vidas y en qué dirección nosotros estamos moviéndonos. ¿Bajo qué parámetros estamos nosotros viviendo nuestra vida y condicionándola, por supuesto? Porque ¿qué hace el yugo? Condiciona. Es puesto con un objetivo específico y con una dirección específica. Es para eso. En la primera parte donde se nombra la palabra yugo en la Biblia. Pero un momento, antes de hablarles de esto, cuando la Biblia dice que el yugo del Señor es fácil y la carga del Señor es liviana, se habla de una carga ligera, ¿cierto? Una carga suave, una carga agradable. Y hablando desde el punto de vista espiritual, que esa es la carga que el Señor nos está hablando aquí, que pone sobre nosotros, está escrita en 1 Juan 5:3. Dice esto, la carga ligera es amar a Dios. Dice la palabra, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, como muchas veces se ha expuesto, se ha hablado o se ha considerado o hemos considerado que es así. No, las cargas del Señor son muy sencillas, son suaves, son livianas, sus mandamientos son fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque Él es amor y eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos. Una vida de libertad en el amor de Él. En la Biblia, la primera vez que se usa la palabra yugo fue cuando Isaac bendijo, después de bendecir a Jacob. Llegó Esaú por su bendición después de haber hecho la cacería. Esto lo pueden encontrar todo el contexto en Génesis capítulo 27. Cuando Isaac bendijo a Jacob, le dijo que las naciones te sirvan como esclavos en Génesis 27-29 y los gobernantes se postren ante ti. Sé señor de tu hermano y póstrense ante ti los hijos de tu padre. El que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Después de que le dio la bendición a Jacob, llegó Esaú por la bendición y resulta que la bendición ya había sido impartida. Lloró, pataleó, hizo de todo Esaú, pero ya estaba dada la bendición. Sin embargo, le dijo, ¿no queda algo para mí? Y miren lo que le respondió, cómo oró Isaac por Esaú. Dice, y respondió Isaac su padre, dijo, he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de lo alto, será tu morada. Ya por ahí la cosa se veía difícil. Vivirás de tu cuchillo y servirás a tu hermano, pero sucederá que cuando te fortalezcas, sacudirás su yugo de tu cerviz. Aquí en otra versión dice, arrancarás el yugo de tu cerviz. Cuando habla de la cerviz, está hablando de la parte posterior del cuello, es decir, de la nuca. Y el yugo se pone, como lo vimos en la imagen, sobre el cuello del animal. Y al quitárselo, por supuesto, pues, ¿qué va a traer? Liberación. Leyendo acerca del uso del yugo, el yugo es puesto por periodos, pero también se dejan descansar a los animales. Entre más jóvenes requieren de más cuidado.
Y hay diferentes clases de cuello, como nosotros tenemos diferentes clases de cuello, unos largos, otros cortos, unos gruesos, otros delgados. Los de cuello corto, los de cuello largo son los más afectados. Y los de un cuello mediano, pues pueden soportar el yugo. Pero nosotros no tenemos un cuello ni una cerviz diseñada para cargar yugos de ninguna manera. Poner el yugo sobre la cerviz significa esclavizar, ser señor de. Y quitar el yugo de la cerviz significa liberar, traer liberación y traer descanso. Y le dice Isaac a Esaú, a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, te arrancarás el yugo de su cerviz. Tremendo cuando Esaú que estuviera fortalecido. Igual para nosotros. Tenemos, gracias al Señor, la fortaleza que nos da el Espíritu Santo y lo que ha hecho Cristo en la cruz, que lo vamos a tocar más adelante. Pero el yugo se usaba para direccionar y también para tener control. Esa es la función de un yugo, dar dirección y tener dominio y control. Esto fue diseñado para los animales, pero la Biblia explícitamente habla del yugo de la cerviz de Esaú. No le iban a poner el tronco, él no andaba todo el día ahí y su hermano aquí guiándolo, de ninguna manera. Pero sí había un yugo que había sido puesto sobre la vida de Esaú, de acuerdo con la bendición, ¿cierto?, que le había dado Isaac a su otro hijo, que era el primogénito. Y hoy vamos a hablar de dos clases de yugos: los yugos autoimpuestos y los yugos que otros han puesto sobre nosotros. Empecemos por los yugos autoimpuestos, porque nosotros nos podemos haber puesto unos yugos porque quisimos, porque nos pareció, porque queremos ayudar a los demás. En muchas situaciones, o sea, en muchos momentos de nuestra vida, nosotros hemos tomado la decisión de tomar cargas, de empezar a cargar con cosas, problemas, situaciones, formas de ser, tareas, responsabilidades de otros. No importa si somos solteros, si somos padres de familia, si estamos casados, si somos empleados, con quién vivimos, porque puede decir, bueno, yo pues no vivo con mi familia, yo vivo solo o yo vivo con otros amigos, etc. A veces nosotros nos hacemos cargo de las decisiones que tomaron otros, de las consecuencias por las decisiones que otros han tomado. Y se ve muchísimo, o sea, sería muy claro hablar de las decisiones que toman los hijos, se equivocan y resulta toda la familia afectada. La decisión que toma un padre de familia y resultan todos llevando la carga que no les corresponde. Las decisiones que toman mi cónyuge, mi pareja, o la decisión que toma mis padres, o las decisiones que se están tomando mis amigos, porque también me puedo hacer cargo de lo que mis amigos están haciendo y considero que yo tengo la responsabilidad y la obligación de ayudarles. Y no es así. Queremos que a las personas que amamos les vaya bien. Eso es perfecto. Yo quiero que a mi familia le vaya bien. Yo quiero que a mis amigos les vaya bien. Yo quiero que a mis hermanos en la fe, en la iglesia, les vaya muy bien. Queremos que a nuestros vecinos les vaya bien, a nuestro país le vaya muy bien. Y que vivan diferente. Porque nosotros vivimos diferente, hemos encontrado una solución en Cristo. Hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y nuestra vida ha cambiado. En mí esto ocurrió hace muchos años y puedo decir que vivo una vida completamente diferente porque Jesucristo la ha transformado. Pero si usted aún no ha recibido, no ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito para que reciba a Cristo. Para que le diga, Señor, yo te necesito. Te pido que hagas de mí, el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Te reconozco como Dios. No quiero cargar estos yugos. Quiero que tú los cargues por mí. Quiero mirar a la cruz y disfrutar como tú quieres que nosotros disfrutemos. Amén. Esa es una oración corta, pero muy sencilla y tiene una connotación poderosa en la eternidad. Retomando acerca de que nosotros queremos
que a las personas les vaya bien, que las cosas marchen bien, que quizás como nos está yendo a nosotros o como queremos que les vaya a ellos también o mucho mejor. La solución no es tomar el lugar de las personas. La solución no es hacer las veces de Espíritu Santo que pretendemos nosotros a veces ser. Tomamos la carga a veces de los amigos, de la familia, de los padres o los padres de los hijos, como si fuera la responsabilidad de ellos solucionarlo. Y la Biblia no contempla eso. A cada uno de nosotros se nos dieron responsabilidades, libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones por el Espíritu Santo y porque Dios nos ha dado libertad para tomar decisiones. Frente a esto, Isaías 58:6 dice, en el relato de Isaías 58 habla acerca del día agradable a Dios y el del día de ayuno. Y dice la Biblia: ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? Eso dice la Biblia con respecto al día agradable a Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ellos estaban acostumbrados a acostarse sobre cilicio. Ellos estaban acostumbrados a ponerse ropas ásperas. Dice la Biblia ahí mismo que doblegaban su cabeza en una posición, ¿cierto?, de sometimiento. Pero era sencillamente lo que ellos consideraban que era el día agradable a Dios. Y Dios dice: mire, el día agradable para mí, lo que quiero que se haga, entre muchas otras cosas, habla de esto. Habla de soltar las ataduras del yugo. Y nosotros a veces nos tomamos a título personal las situaciones que otros están viviendo, la vida que otros están viviendo, los problemas que otros están teniendo, las situaciones económicas de otros por las decisiones que han tomado. Yo no estoy llamando aquí para que nos volvamos sin misericordias. Yo lo he tenido que hacer muchas veces con mi familia. Lo he tenido que hacer con amigos. Lo he tenido que hacer con personas que eran o son importantes para mi vida. Pero tuve que romper con esos yugos que no era la voluntad de Dios, porque yo no soy quien suplo, yo no soy quien tiene que solucionar, ni soy quien tiene que buscar a Dios por las otras personas, porque también había tomado la posición de buscar a Dios para que a los demás les vaya bien, y empecé a tener miedo, angustia y preocupación. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que pues obviamente las personas siguen tomando decisiones y yo no soy quien las soluciono. Hace un tiempo estuve muy preocupada por una situación familiar, también por una situación de unos amigos, y tuve que hacer mi oración de romper ese yugo y dejar que Dios hiciera, que es lo que vamos a aprender hoy. Y tomamos a veces esa posición porque amamos mucho, porque queremos que a los demás les vaya bien. Los padres, por ejemplo, sus hijos se casan y los papás siguen supliendo, los papás siguen llenando, los papás siguen tratando de solucionarles la vida a los hijos y no les dan oportunidad a los hijos de que ellos se levanten, de que ellos crezcan. Esa es la libertad. La Biblia dice que nos despediremos de los papás, no que los vamos a abandonar, no que los vamos a deshonrar. De ninguna manera, pero vamos a empezar a formar nuestro hogar, nuestra vida. Y también puede ocurrir lo mismo con los hermanos, puede ocurrir lo mismo con muchas personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y qué dice entonces la Biblia? Dice soltar las ataduras del yugo. ¿Qué significa soltar? Suena fácil, pero realmente a la hora de querer dejarlo se requiere de hacerlo de manera consciente, por supuesto, y en fe, porque de manera inconsciente tomamos el rol y asumimos la responsabilidad de otros y empezamos a suplir y resulta que no sirve. Soltar es desatar, desligar, desenlazar. Es entregar, para nosotros es entregar y encomendar al Señor. La Biblia nos dice cómo soltar, pero nosotros
Podemos aconsejar a las personas, pero cuidado que nuestros consejos no se conviertan en la directriz que las personas están tomando para tomar las decisiones, porque resultamos nosotros involucrados y después, pues si las cosas no salen bien, nos van a decir, es que usted me dijo que. Y resulta que, pues no, cada uno toma las decisiones de manera independiente. Y el Señor dice, suelten. ¿Qué estoy tomando yo? ¿Qué estoy agarrando? ¿Qué he tomado de otros y que les quiero solucionar? Problemas financieros, problemas emocionales, adicciones, irresponsabilidades, personas que no cumplen y yo les hago, las tareas de los hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué lugar estamos tomando por otro? Eso es un yugo, cuando nosotros estamos imponiéndonos una carga que no nos corresponde. Madres y padres que no pueden vivir tranquilos, sino viven en una continua angustia y preocupación porque sus hijos están tomando malas decisiones. La Biblia dice, suelten. Hay un pasaje divino y supremamente fuerte, cuando le dicen a Jesús, tu mamá, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él estaba aquí predicando la palabra de Dios, hablándoles la palabra de Dios. Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que están aquí y están escuchando. Es una palabra terriblemente dura. Pero, ¿qué él tenía? Tenía preocupación de que ellos lo vieran, porque lo consideraron en un momento loco, sus hermanos. Le afanaba, le preocupaba, cargaba con las decisiones que su familia estaba tomando. De ninguna manera. Él estaba viviendo y dando libertad y haciendo el plan de Dios aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tiene un plan de Dios. Cada uno tiene una responsabilidad y un rol que asumir. ¿Estamos asumiendo el rol y las responsabilidades de otros? Vamos a revisarlo y pidámosle al Espíritu Santo que nos haga conscientes. ¿Estamos supliendo la necesidad de otros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Poniéndonos una carga que no nos corresponde? Vamos a soltarla. ¿Cómo soltamos esa carga? ¿Cómo la vamos a soltar? Todo está en la Biblia, esto es divino. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Descansar entregándole al Señor el afán, la angustia y la preocupación. ¿Usted puede hacer el trabajo por sus hijos? No. Algunas veces de pronto sí. ¿Usted puede solucionarle todos los problemas en los que sus hijos se están involucrando? No. ¿Por qué? Porque las personas toman decisiones y cada cual tiene que hacerse cargo de las decisiones que está tomando. Que me preocupa y no quiero que le vaya mal. Oremos. Y si no le han pedido consejo, no lo dé. Para no hacerse parte. Para dejar ser. Padres tenemos o deben dejar ser libres a los hijos que formen sus hogares, sobre todo los que ya están casados. Que ellos empiecen a vivir de una manera responsable. Padres que les están cocinando a los hijos que están casados porque porque tienen mucho trabajo. Padres que están supliendo las necesidades porque pobrecitos no pueden. Yo no digo que no lo hagan porque pueden ayudar, pero cuidado cuando eso se convierte en una carga, cuando hay afán y preocupación y cuando hay el concepto de que los demás no lo pueden hacer, que yo lo hago mejor y quiero evitar que les vaya mal. Eso no lo podemos hacer, porque todas las personas tomamos decisiones continuamente. ¿Cómo lo soltamos? En oración. En el nombre de Jesús, usando los recursos del cielo, el nombre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús. ¿Qué decir? En el nombre de Cristo, yo entrego esta carga, te entrego mi hijo, te entrego mi marido, te entrego mi amigo, te entrego mi amiga, te entrego mi vecino y descanso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no disfrutamos de lo que tenemos pensando en que al otro le hace falta. No, Dios es quien le suple a los demás. El Señor a cada uno le da conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Luego nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de lo que los demás, de las consecuencias que están viviendo las demás personas. Sí tenemos algo maravilloso y poderoso que hacer y es orar. Intervenir delante de Dios por las necesidades de los demás.
Y entonces usemos los recursos del cielo. Profetice sobre lo seco y lo muerto. Use el nombre de Jesús para declarar sobre la vida de esas personas bendición. Y no los atemos. Porque esa es otra cosa que también nosotros podemos atarnos a ellos. Es que es otra cuerda que podemos poner, y es que sin mi ayuda no lo puede hacer. Si yo no estoy ahí, la persona no va a poder. Si no cuenta con este recurso mensual, la persona no se va a levantar. Es mentira. La Biblia no dice eso. Todos dependemos de Dios, y ahí está el Señor, que es suficiente, que da mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos y entendemos. Y también dice el pasaje que el día agradable a Dios es que se rompa todo yugo. ¿Cómo nosotros rompemos el yugo? De la misma manera como nosotros también soltamos. Lo primero es suelte las cuerdas, suéltelas. Y después, rompa el yugo. Cuando hablamos de yugos, estamos hablando acerca de hacerme parte de. La Biblia en Juan 14, del 13 al 14 dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Y qué podemos hacer? Romper el yugo. Romper esa ligadura, ¿cierto? Ese yugo que yo puse sobre mi vida y puse aquí y puse a la otra persona. Y estoy tratando de que la otra persona sea y viva lo que yo considero que es bueno para ello. No es necesario. El que tiene que hacer eso es el Señor. Y el que rompe y pudre ese yugo y lo acaba es en el nombre de Jesús. Luego usemos el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo rompo ese yugo, esa obligación financiera que me puse como papá sobre mi hijo, y no le estoy dejando ser libre. Rompo ese yugo de dependencia, de manipulación, de control, ¿cierto? Que estoy ejerciendo. Yo misma me puedo poner yugos. Y el único que puede solucionar es Cristo. Entonces hay yugos autoimpuestos y hay yugos y cargas que otros ponen sobre nosotros. Bueno, entonces continuando, ya hablamos acerca de los yugos autoimpuestos. Y las cuerdas yo me he atado porque yo he decidido, porque me ha parecido. Ahora vamos a hablar de los yugos y cargas que otros ponen sobre nosotros. Que otros están entregando en nosotros y que no tenemos nosotros por qué cargar. Por ejemplo, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos. Dice en Hechos 15:5, y a mí me fascina, la Biblia habla de todo, no se le escapa nada. Dice Hechos 15:5, dice: pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, esto fue cuando inició la primera iglesia, ya estaban evangelizando por todas partes los apóstoles. Y bueno, y entonces aquí dice: pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Dice que sigan ¿qué? La ley de Moisés. ¿Y qué otra cosa? Dice, hay que exigirles. Es una cosa tremenda. Entonces, dice la Biblia, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Esto está en Hechos 15, del 10 al 11. Que el que dijo esto fue Pedro. Pedro estaba diciéndole, ¿por qué le vamos a imponer una carga? ¿Por qué le vamos a exigir algo que ni siquiera nosotros podemos cumplir? Y eso puede estar ocurriendo de otros hacia nosotros. En el trabajo, en la casa, en la iglesia. Y cuando nos imponen una pesada carga, ¿cómo empezamos a vivir? Pues una vida difícil, una vida de no libertad, sino una vida de esclavitud, de sometimiento y de control a otros. Ya no decidimos por nosotros, sino estamos decidiendo en pro de otros. ¿Qué yugos podemos hablar? Podemos hablar de
digamos, de activismo, mucha actividad. En la iglesia, por ejemplo, el yugo del activismo, mucha actividad, poca familia, poca búsqueda de Dios, poca oración. Pero eso sí, una cantidad de actividades por hacer que no nos da tiempo para estar en la casa y tampoco para descansar y para orar. Otra pueden ser los pactos, ¿cierto? Porque cuando ponen unos pactos generan miedo en nosotros y eso es esa pesada carga. No hice un pacto que no podía cumplir. Preguntamos a Dios acerca de esos pactos. Dios nos está pidiendo que hagamos pactos. Dios no nos pide que hagamos pactos financieros con Él. Dios dice que demos con liberalidad, con alegría y con gozo. Otra forma de yugo es el control y la manipulación. La dependencia. Se forman relaciones dependientes y codependientes. Control y manipulación para que se haga lo que otros dicen porque así es. Porque se considera que así es. Estemos nosotros o no estemos de acuerdo. Son yugos ¿qué? Impuestos. El yugo de las propias opiniones de otros. ¿Yo por qué me tengo que someter a esos yugos? La política puede ser un yugo. Si yo no estoy haciéndolo en la libertad democrática como lo tengo que hacer. Si me están autoimponiéndomelo en el trabajo, en la familia, bueno, donde quiera que sea. Esos son yugos y pesadas cargas con las cuales nosotros no tenemos por qué cargar. Los padres en la economía de los hijos y los hijos en la economía de los padres, porque también hay muchos hijos manipulando los recursos de los papás. ¿Esto qué es? Estos son cargas pesadas y yugos que nos imponen. Hemos escuchado de muchas personas que han tenido que tomar créditos para solucionarles los problemas financieros a otros. No tienen por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque es un yugo que no tienen por qué imponerse. Habrán decisiones en las cuales Dios nos lleva a tomarlas y vamos a hacerlo. Porque Dios no es un Dios sin misericordia. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hay control, manipulación, cuando es una pesada carga, cuando es algo que no me deja caminar con libertad. En Romanos 8, del 3 al 4, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios la hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La libertad aquí, tal como Pablo la está describiendo, se concibe como el estado en que la persona vive. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Qué significa? Que vivamos en la libertad que el Espíritu Santo produce. Gálatas 5:25 dice eso. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué tenemos que andar y vivir como no tenemos que hacerlo si la Biblia dice que a libertad nosotros hemos sido llamados? Miren, vivir en el Espíritu es no vivir en la culpa, es no vivir en la condenación, es no vivir bajo el miedo, es actuar por amor, es disfrutar de lo que estamos haciendo. Si servimos en la iglesia, lo hacemos con alegría, con gozo, y si no lo hacemos, no tenemos culpa y condenación. Esa es la libertad de la que la Biblia habla que nosotros debemos andar. Y también en nuestros hogares, si no podemos darle a determinados familiares, si no podemos suplir determinadas necesidades de nuestros padres, si no lo podemos hacer, ¿por qué tener la culpa? ¿Y por qué tener la condenación si eso no es lo que Dios dice y lo que dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer? En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Quién nos hizo libres? Jesús. Si Él nos hizo libres, caminemos en esa libertad. Tenemos libertad de todas las cosas. Yo por mucho tiempo viví en condenación, culpa y miedo. No leía libros cristianos porque si no era permitido, no eran avalados en la congregación, eran libros que no me iban a traer bendición. Y eso no era cierto. No podía escuchar predicaciones porque
porque no tenían el mismo enfoque y la misma visión. Por Dios, el enfoque y la visión es Cristo. Entonces estaba ¿qué? Bajo un yugo de esclavitud. Pero Dios abrió los ojos y los ojos de mi entendimiento y me permitió dar el paso a la libertad, y renuncié al yugo de la culpa, renuncié al yugo del control, renuncié al yugo de la condenación, renuncié al yugo del miedo. También lo hice con respecto a mi familia, también lo he hecho con respecto a mis amigos. ¿Por qué? Porque estos yugos no nos dejan caminar en la libertad. No sé si muchas veces le ha pasado que tiene algo muy grande que Dios le ha dado, pero sin embargo, de estar pensando en lo que tiene que suplir en otros, no lo puede disfrutar como debiera y no tiene libertad siquiera de hablar de eso. Pues ese no es Cristo. Cristo es libertad y Él nos ha hecho completamente libres. ¿Qué yugos tenemos que romper? El yugo del miedo, renunciar a estar sometidos a otros, el control y la manipulación. Son yugos horribles que nosotros le tenemos miedo a las personas, miedo a hablar, miedo a decir. Ese no es Cristo. Miedo a que me maldigan si tomo esta decisión. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó y Él murió en la cruz para que nosotros viviéramos en libertad. ¿Qué yugo se ha puesto? La Biblia claramente, como empezamos en Mateo 11, dice que nos pongamos el yugo de Cristo, que su carga es ligera, su yugo es fácil. Entonces, no luchemos con lo que no necesitamos luchar. Démosle lugar a Cristo, démosle lugar a la libertad, y es muy fácil. Renuncie. Rompa el yugo en el espíritu. En el nombre de Jesús rompo el yugo del miedo, rompo el yugo del sometimiento, rompo el yugo de la esclavitud, rompo el yugo del control, rompo en el nombre de Jesús esos yugos y me libero en el nombre de Jesús. Me desato de esos problemas, me desato de los problemas financieros de mi familia, de los problemas financieros de la empresa, en el sentido en que los tomo a título personal y creo que yo soy la que tengo que solucionarlos. No, vamos al afán y la preocupación a dejarlos en la presencia de Dios. Es Cristo, solamente Él quien puede solucionar. Entonces, podemos vivir una vida de libertad. Yo estoy viviendo una vida de libertad gracias a eso. Y le doy gracias a Dios porque el haberlo hecho me ha permitido ver que las otras personas son libres. Hice esto en mi corazón con una sobrina a la que quería solucionarle y dirigirle su vida. Pero saben que, y no solamente con una, realmente con mis sobrinas en especial, mis sobrinos, porque también hay varones. Y tuve que un día romper ese yugo en mi vida y dejar que fueran libres. Ellos están tomando decisiones y confío y creo que están tomando decisiones correctas. Pueda que ahorita no sé lo que estén viviendo, pero sí sé que Dios está operando en ellos porque son escogidos, llamados, apartados. Y porque, ¿qué hago? Dejar el afán, la angustia y la preocupación. Rompamos yugos. ¿Qué yugos nosotros tenemos que están causando en nuestra vida dolor, angustia, fatiga, una pesada carga que no tenemos por qué llevar? En conclusión, como dice la Biblia, para libertad nos hizo Cristo. Para vivir como libres. No tendría ningún sentido que saliéramos de una cárcel y nos metiéramos en otras. Cristo tuviera preparadas otras rejas. De ninguna manera. Vamos a romper eso. Vamos a ponernos el yugo de Cristo, que el de Él es fácil y ligera su carga. Vamos a dejar que Cristo nos dirija y vamos a romper yugos. Tal vez usted puede decir, no, pero yo no estoy teniendo ningún yugo. Genial si no los tiene. Genial si no los está cargando. Divino. Pero pidámosle al Señor que nos muestre si yo estoy manipulando y controlando a otros, poniéndole también yugos a otros, o estoy permitiendo que otros pongan yugos en mí. Por eso vamos a orar. El que lo sabe todo es el Señor. Jesús, gracias te damos en este día. Gracias por ser tan maravilloso, bueno, justo, por ser tan bueno, Jesús, por ayudarnos tanto, por guiarnos a toda la verdad, por mostrarnos el camino. Yo te pido, por favor, Señor, que tú nos muestres si hemos permitido que yugos sean puestos en nuestra cerviz. Si hemos permitido, Señor de los cielos, que cargas de otros nos hayan sido impuestas.
Cargas de la iglesia, cargas, Señor, de los cielos, de la familia, cargas de nuestros amigos. O si nosotros hemos impuesto a otros, Dios, o si nos hemos autoimpuesto yugos que tú no mandas, Señor, de los cielos y que tú no quieres que nosotros carguemos. Hoy quiero pedirte que seas tú, Señor. Hoy quiero suplicarte que seas tú, Dios de los cielos, operando y obrando de manera especial, Jesús. Señor, gracias porque tú eres bueno y a libertad tú nos has llamado. Si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Y hoy declaro esta verdad, Señor. Somos libres porque tú nos has hecho libres. Y hoy declaro esa libertad en Cristo Jesús. Y hoy vamos a renunciar. Si usted se ha puesto yugos o si ha permitido que otros hayan puesto yugos en usted, en el nombre de Jesús vamos a renunciar. Y en el nombre de Cristo renuncio a cargar el yugo, esa pesada carga que tal vez otros, como en mi caso, no estaban imponiendo sobre mi vida, pero que yo había tomado sobre mi vida. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, lo vamos a hacer. Y hoy, Dios, te damos gracias. Y en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, hoy rompo ese yugo de control. Hoy rompo ese yugo de manipulación que he puesto sobre mi vida y que otros han puesto sobre mi vida. Hoy renuncio a estar sometida. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a permitir que otros decidan por mí. Hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús a impedir que otros crezcan, se levanten y vivan. Por ejemplo, los padres. A libertad hemos sido llamados, Señor, y yo te pido que ahora seas tú poniendo en el corazón de los papás esa libertad para que sus hijos crezcan, para que sus hijos creen sus hogares perfectos y santos, Señor, con la dirección tuya. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a ser manipuladora, controladora, a someter a los demás a lo que a mí me parece. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda manipulación, a todo miedo, a toda condenación. Tu palabra dice que para los hijos de Dios nosotros no estamos en condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Está escrito en tu palabra y así lo creo. Y renuncio también al miedo, Señor, porque tu amor echa fuera todo miedo y todo temor. Y en el nombre de Jesucristo renunciamos al miedo. Renunciamos a estar angustiados y preocupados por lo que les pase a nuestros familiares, a nuestros amigos, Señor de los cielos, a la empresa donde trabajamos, Dios, a la iglesia, a los pastores, a mis hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, hoy ponemos ese afán y esa carga delante de ti y hoy descansamos porque a libertad hemos sido llamados. Señor, gracias porque vivir por el Espíritu es vivir la libertad que produce el Espíritu, es hacer las cosas en amor, es hacer las cosas en libertad, es hacer las cosas con alegría, es dejar que fluya, Señor. Gracias porque tú, Dios, hoy nos llevas a romper yugos, hoy nos llevas a desatarnos de esas cuerdas y de esas ligaduras que no son santas. Hoy te bendigo, Señor, y te doy gracias. Y hoy en el nombre de Jesús también desligo mi alma, y ahí donde usted está, desligue su alma en el nombre de Jesús, de esa persona que le manipula y le controla, y también de esa persona que usted manipula y controla, de ese yugo que se ha autoimpuesto o que le han puesto. Y diga: desligo mi alma, desligo mi mente, desligo mi corazón, desligo todo mi ser de esa situación laboral, de esa situación económica, de esa situación familiar. Yo me desligo en el nombre de Jesús y doy lugar para que tú hagas, Señor. Doy lugar para que tú te muevas. Doy lugar para que tú tomes el control, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos has hecho libres y en esa libertad queremos andar. No queremos sufrir la iglesia. No queremos, Señor de los cielos, caminar como sometidos y no felices de ir a oír tu palabra, sino cargados, Señor de los cielos, y angustiados. Llévanos a tomar decisiones correctas, Dios. La iglesia de Cristo es una y tú nos has llamado para que vivamos en libertad, Jesús. Y yo oro por todos aquellos, Señor, que no están viviendo una vida cristiana en libertad, que no están disfrutando la iglesia de Cristo, que no están disfrutando del lugar donde están. Señor, llévales a tomar decisiones correctas, sabias y entendidas, sin miedo, sin culpa y sin condenación. Padre, gracias porque así, Dios mío, has hecho con muchos de nosotros y nos has llevado, Señor, a vivir cosas maravillosas, Dios. No, Dios mío, gracias, Jesús, porque tú lo haces y lo has hecho todo posible. Gracias damos por las personas que han permitido que nuestras vidas, Señor de los cielos,
sean en libertad. Gracias por cada persona que ha orado por nosotros. Gracias por cada persona que nos ha enseñado su palabra. Gracias por la iglesia, Señor, y por los predicadores que tú nos has permitido oír. Te doy gracias, Jesús, porque tú en libertad nos has llamado, Señor. Gracias, Padre mío. Te bendigo y te doy la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación. Amén. Bueno, amigos, es divino. Hablar acerca del yugo sería más extenso. Y bueno, pues no podemos hablar más, pero de pronto continuamos con otros temas acerca de la dependencia y la codependencia más adelante, para vivir esa libertad en la que Cristo nos ha llamado a que vivamos. No tengamos miedo, no tengamos culpa, no condenación, y no asumamos las responsabilidades que Cristo es quien debe cargarlas, no nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Un placer disfrutar de la palabra de Dios y a vivir como libres y no como esclavos. ¡Los bendigo! Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're up